At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. La 10 Capital Radio, ya saben que nos pueden escuchar en frecuencia modulada en todo el archipiélago canario y también online, pues en cualquier lugar del planeta, o en YouTube, que hay mucha gente ya que pone la televisión en su casa, porque ya casi todas las televisiones tienen YouTube, y pone YouTube, la 10 Capital Radio, y nos oye en directo. Bueno, ya está con nosotros Abel Román, que es el portavoz de los vecinos en Canarias. Abel, buenos días. Hola, muy buenos días y un saludo cordial a todos los vecinos de Canarias. Bueno, ¿hacia dónde vamos hoy? Vamos a ver. Nos vamos a Barcelona, me parece, ¿no? No, a Galicia. A Galicia, perdona. Nos vamos a Galicia primero. Pero primero vamos a hablar del tema. Es decir, tenemos el tema, es muy interesante porque va a haber mucho follón en los próximos meses y años. Y les pongo el antecedente. El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictaminado que la definición legal de mujer en la Ley de Igualdad se refiere al sexo biológico asignado al nacimiento, excluyendo a las mujeres trans. Las mujeres transgénero no entran dentro de la definición legal de mujer. Y para que nos hable de esto, tenemos una persona muy cualificada, que es doña Elena Ramallo. Doña Elena, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de tenerlos aquí para que nos ponga usted, nos dé luz a este tema tan escabroso en principio. Yo, antes que nada, de seguir con doña Elena, quiero poner el antecedente de qué es lo que es doña Elena. Doña Elena es doctora en Derecho e investigadora, defensora de los derechos humanos de las mujeres y menores víctimas de violencia. La primera mujer en dirigir una cátedra conformada por 6 universidades, la Cátedra Internacional del Banco Santander, nominada a los premios Príncipes de Asturias, entre otras nominaciones. Doña Elena, usted ha pedido hacer una propuesta legislativa orientada a garantizar el respeto al concepto biológico del sexo frente a normativas identitarias, corrigiendo la ley trans. ¿Qué nos tiene usted que decir a este tema? Bueno, primero un poco por contextualizar. Yo, de manera general, acostumbro a presentar modificaciones a algunas leyes o normativas que considero que, pues, digamos, vulneran de algún modo los derechos. En este caso, para centrar ya el tema en la ley trans, pues es evidente un poco la introducción que aportabas sobre el concepto biológico de mujer. Vamos a ver, el sexo no es mutable. Otra cosa es la orientación sexual, ¿no?, que al final lleva a confusión. Efectivamente, esta resolución del Tribunal más alto de Inglaterra pone en evidencia algo que parece lógico, ¿no? Es decir, que una mujer es una mujer. ¿Y qué es una mujer? Pues una mujer es la que nace con el sexo femenino dentro de los dos sexos que hay, el masculino y el femenino. Con distintas políticas que se han llevado a cabo, sobre todo con el movimiento mundial de woke, en el que, bueno, pues parece ser que mujeres es un sentimiento y no, evidentemente no es así, pues ha llevado a una serie de confusiones que se han trasladado, que se han materializado más bien en leyes, ¿no? En nuestro país, la ley trans, pues vulnera una serie de derechos, primero los de las mujeres, pero también los de los menores. Entonces, en base a esto, yo he presentado una proposición que se va a llevar al Congreso, en la que se plantean 4 grandes puntos que habría que cambiar en esta ley. El sentido biológico, o sea, el concepto propio de lo que es mujer, la vulneración de derechos a menores, que después explicaré con más amplitud,
la vulneración del derecho y de la protección a las víctimas de violencia machista, y finalmente la posibilidad y la evidencia que hemos visto estos días con una resolución de un tribunal andaluz del fraude que se produce en el registro de cambio de sexo. Bien, usted dice que las personas trans atentan al derecho de la mujer. ¿De qué forma? Vamos a ver, nadie está negando los derechos que tienen las personas trans de ninguna manera. Esto nunca se llevó a cabo ni desde el movimiento feminista ni desde, por lo menos, de la persona que está hablando. Atentan en el sentido de que cuando se traslada y se materializa en leyes, insisto, y normativas, que ser mujer es un sentimiento, y que con ir a un registro civil y decir que te sientes mujer es más que suficiente, pues evidentemente nuestros oyentes entienden que se están vulnerando una serie de derechos. Primero, el del sentido común y de la razón, porque si usted, por ejemplo, va al registro y dice que se siente mujer, en 3 meses tiene el reconocimiento civil de que es mujer, sin ningún tipo de requisito previo, ni de ningún otro tipo de justificación. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Pues cuando ocurre esto, pues que a los 3 meses un hombre que dice sentirse mujer puede entrar en todos los espacios, en todas las esferas y en todas las categorías femeninas. Por ejemplo, puede entrar en las duchas de una piscina donde está cualquiera de nuestras oyentes con sus hijas o con sus nietas, puede entrar en los refugios de víctimas de violencia de género, en las cárceles, competir en las categorías deportivas y entrar pues tanto en oposiciones como en cualquier espacio y categoría reservada para las mujeres. Entonces, pues evidentemente lo que estamos viendo es algo que va contra natura, y además que se ha materializado en una ley que, en caso de que tú, viendo un hombre, digas que no es una mujer porque es una evidencia, pues puede ser sancionado administrativamente y con una multa pues de un importe altísimo. ¿Me quiere usted decir que si yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la ley trans, me pueden multar simplemente por no estar de acuerdo con esa ley trans? Sí, es una de las pocas leyes que permite directamente una sanción administrativa y económica sin que haya una resolución judicial en el que se dice que se está vulnerando un derecho. Es decir, esta ley se redactó ya con el sentimiento y con el sentido de poder sancionar a cualquiera que la cuestionara. Igual que el tema del registro. El registro se ha demostrado y recientemente se ha evidenciado que habían fraude, hasta que se puede cometer fraude, y solo el cuestionamiento supone una sanción, lo cual pues ninguna ley puede ser injusta, y esta es muy injusta. Y después hay un punto que yo entiendo que hay que tratar, y es el hecho de algo que yo siempre pongo ejemplo, que es muy sencillo de evidenciar. Vamos a ver, todos los que tenemos hijos en edad escolar, por ejemplo, niños de 12 años, sabemos que para ir a una excursión escolar requieren del permiso de los padres, ¿no? Tienes que firmar una autorización. Sin embargo, para algo tan grave que modifica y que para toda la vida cambia el sentido de cómo va a ser el transcurso de tu vida, como es el cambio de sexo, permite desde los 12 años, con una autorización judicial, desde los 14 y desde los 16, una decisión propia de un menor, que entendemos todos que a esa edad es que no tienen claro nada, pues que puedan cambiar de sexo, aplicándose bloqueadores, hormonación, etcétera, etcétera, y dejando su vida absolutamente pues destruida, porque no tiene vuelta atrás, no es reversible este hecho, ¿no? Y además tiene unas consecuencias para la salud gravísimas. Lo sabemos, lo que pasa que detrás de esto, como siempre, hay unos intereses económicos de las farmacéuticas brutales y se oculta. Pero sabemos que causan trombos, que hay una serie de problemas de por vida que se arrastran, de personas que inicialmente están sanas y que finalmente, pues además dependen de manera, pues para toda su vida, de unas medicaciones que deben de tomar. Y esa ley en la cual un niño de 12 años
está ya contextualizada en España y ya se puede hacer. O sea, un niño de 12 años puede ir al juzgado, decirse que es trans y irse a la ciudad social para que le extirpen sus órganos sexuales. Ya está Sí. ¿Ya está? Sí, ya está. O sea, en España tiene total vigencia, igual que cualquier hombre va a un registro civil, manifiesta la voluntad de que se siente mujer y se le registra. Y voy a explicar el caso que hacía referencia de la resolución andaluza. Este verano, como experta, se me hizo una entrevista en un medio nacional, en el periódico ABC, en el que hablaba junto con un fiscal sobre una situación en la que se planteaba que lo que iba a pasar, algo parecido a lo que pasó con la ley del sí. Es decir, esta ley va a provocar una serie de daños, una serie de fraudes que, pues que al final vulneran derechos. Entonces yo explicaba esto y explicaba que, tal y como está la ley, pues que personas con procedimientos penales por violencia machista pues se iban a beneficiar, iban a poder, digamos, encontrar un resquicio en la ley que les permitiese no ser condenados, ¿no? Bueno, yo tenía pendiente una comparecencia en el Congreso, en el Pacto de Estado contra la Violencia como experta, y se me censuró, se me canceló y se me prohibió ir porque yo decía estas barbaridades y esto todo era mentira. Vale. Hablaba concretamente de un caso de un hombre que se llama Cándido, que para evitar ser condenado por 2 procedimientos penales por haber agredido a 2 de sus exparejas, había decidido que ahora se llamaba Cándido. Era un hombre con barba, aspecto varonil, etcétera, etcétera. Un hombre, ¿no?, que simplemente había utilizado el registro para poder pues evadir la posible condena. Bien, esto era lo que yo manifestaba en agosto de este año, del año pasado. Bueno, se me condenó, se me dijo que yo estaba mintiendo, etcétera, etcétera. Hace 2 semanas la audiencia de Sevilla manifestaba que no podía condenarse a este hombre con la ley de violencia de género, en vigencia en España, porque registralmente figuraba como una mujer. Por lo tanto, no se le podía aplicar la ley. Es decir, exactamente lo que yo había dicho. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que esta ley, entre otras cosas, vulnera los derechos de las mujeres porque permite que maltratadores evadan sus posibles condenas y la aplicación de la ley que está estipulado para proteger a las mujeres por el hecho de ser mujeres, utilizando el registro de manera fraudulenta. Es decir, lo que se estaba diciendo, se permite el fraude. Vamos a ver, entonces, ustedes que pertenecen al mundo de las mujeres, el mundo feminista, los derechos de las mujeres trans no buscan negar los derechos de las mujeres, no buscan negar los derechos de las personas trans, simplemente no suplantar a otros, las de las mujeres. O sea, las mujeres trans están suplantando los derechos de la mujer biológica, ¿no es así? Claro, vamos a ver, es que nadie niega, ni nadie está en contra de que las mujeres trans, o sea, las personas trans, pues puedan tener un cambio de sexo, puedan hacer lo que consideran. Lo que no puede ser es que unos derechos pisoteen otros. Y estamos hablando de unos derechos que somos la mitad de la población, es decir, las mujeres del mundo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar unos derechos que no confronten a otros, sino que sean compatibles. Y respecto, por ejemplo, a lo que lo hemos visto a nivel internacional, la participación de hombres registrados como mujeres en las categorías deportivas, en las que en sus categorías como hombres pues son mediocres, pero pues por su fuerza y por su constitución física, evidentemente, pues son más fuertes y son más resistentes que las mujeres. Entonces, en las competiciones en las que compiten con mujeres, pues acaban ganando. Es que eso es un fraude, evidentemente, porque su resistencia como hombre biológico que es, pues aunque figure en una categoría de mujer, pues evidentemente tiene unas ventajas que son las ventajas biológicas, ¿no? Entonces, todo eso, pues claro que las mujeres no podemos permitir que se pisoteen unos derechos por los que hemos luchado durante décadas para poder conseguirlos. Respecto a, por ejemplo, la participación en las cuotas o en la participación en oposiciones de bomberos, de policías, compiten con una ventaja
que es fraudulenta respecto a los derechos de las mujeres. Y después, el hecho de ir a cárceles. Hemos visto recientemente también que un hombre que se había registrado en el registro de la ley trans como mujer, entró en una cárcel y violó a una presa, porque entró en una cárcel de mujeres, aunque era un hombre. Entonces, yo creo que esta ley ha demostrado ya sobradamente que ya desde el inicio se había manifestado, digamos, todos sus claros oscuros y sus fallos, que tiene que ser revisada. Entonces, yo en estos 4 puntos que adelantaba, lo voy a plantear. Sé que no va a haber apoyo político, y no va a ser un apoyo, o sea, no es que sea simplemente que el PSOE y los otros grupos van a estar en contra, Podemos, Sumar, etcétera, etcétera. No, es que esta ley se está replicando en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, en las que mantienen exactamente, si no amplían, el sentido y la esencia de esta ley. Es decir, que tampoco les importa. Y aunque han presentado recientemente un recurso al Tribunal Constitucional que va a mantener la ley como está, es un recurso, digamos, de cara a la galería. En el fondo, ellos no tienen intención de cambiarla. Por lo tanto, tenemos un grave problema. No me diga usted... Los dos grandes problemas, los dos grandes partidos quieren mantener esta ley que vulnera los derechos de las mujeres, pues y de los niños, tenemos un grave problema. No me diga usted que el Partido Popular apoya esta ley trans y apoya que los niños de 12 años se puedan extirpar sus partes sexuales, atentando contra el libre derecho de las mujeres. ¿El Partido Popular? Sí, una cosa es que, digamos, hayan presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero igual que otra proposición, que en otro programa me gustaría poder explicar también, que he llevado, que es la regulación del velo y del burka, que vulnera los derechos fundamentales de libertad, igualdad y dignidad de las mujeres, que por su religión deciden ir tapadas, pero lo deciden por su religión las que lo deciden, pero es una imposición y las niñas no tienen capacidad para hacerlo. Pues tampoco algo que parece de sentido común y que no debería de ser permitido en nuestro país, pues tampoco quiere tomar cartas en el asunto. Entonces, claro, tenemos un problema, porque no es un tema de que otro de los grandes partidos, como es el PSOE, está de acuerdo, es que el que está enfrente opina lo mismo. O sea que aquí el Partido Popular se ha puesto del lado de lo que es lo políticamente correcto, pero no se ha puesto del lado de lo que es humanamente correcto. Porque no, el sentido común en la política española desde hace, en la mundial también, ¿no? Pero desde hace tiempo en la española vemos que muchas decisiones que se aprueba el partido del gobierno, o sea, el gobierno en realidad, no son, digamos, argumentadas contrariamente o desmontadas por el Partido Popular, que debería de ser como alternativa de gobierno que va a hacer. Los únicos que hemos visto que ha tenido cierta oposición ha sido el Grupo Vox, pero tampoco argumentado de manera correcta. Claro. Y entonces vamos a ver, el tema del sexo biológico, tal como se ha aprobado en el Reino Unido, eso aquí no existe. Aquí sigue el tema de la ley trans, ¿no? No. A ver, además es que hay algo que entenderán muy bien los oyentes. Es decir, en el momento que el sexo biológico se borra, desaparece, decaen todas las leyes de protección y de igualdad, porque las leyes todas que se han llevado a cabo en las últimas décadas para poder desarrollar un país de igualdad entre hombres y mujeres decaen porque se basan en el sexo biológico. Es decir, por ejemplo, la ley de violencia se basa en el hecho biológico y en el hecho inherente de que la víctima es una mujer y por eso sufre violencia machista. Las cuotas de igualdad para poder conseguir la igualdad real en los trabajos, en las oposiciones, etcétera, se basan en el sexo biológico. Si borramos el sexo biológico, pues todas estas leyes decaen en su esencia.
que es lo que está pasando. Entonces, lo que pedimos las mujeres que somos feministas, las que de verdad somos feministas, porque hay muchas que dicen que lo son, pero no lo son, porque una mujer que va en contra de los derechos de las propias mujeres, evidentemente no defiende el feminismo. Es que a este grupo de personas que se le den derechos, claro, por supuesto, pero que no sea a costa de borrar los derechos de las mujeres ni de vulnerar los derechos de los menores, que se destrozan las vidas y no tienen vuelta atrás. Claro, eso es, nosotros cuando definimos lo que es la moral, lo definimos que cuando tú haces una acción y provoca un sufrimiento, en este caso un ataque a los derechos de las mujeres, nos estamos metiendo ya en el tema del terreno de lo inmoral. Ellos estarán en lo humana, en lo correcto políticamente, pero en la parte correcta humanamente no, porque está provocando un sufrimiento. Y lo humanamente correcto no provoca ni sufrimiento ni ataque a los derechos constitucionales de las mujeres. Es que lo que no se puede obligar por una ley, que es lo que está pasando en este país, es que nos obliguen a decir que un hombre es una mujer. Porque la propia afirmación que estoy yo manifestando ya es contraria a la lógica. Claro. Entonces, si te obligan por ley y te pueden sancionar y te obligan a permitir que un hombre entre en espacios restringidos para una mujer, como son los baños públicos, como son las duchas, como son las cárceles, como son pues todos los espacios que son específicos para una mujer. Porque yo quiero que los oyentes visualicen el hecho de, por ejemplo, de que estén con su hija pequeña en una piscina, en los vestuarios desnudas, y que de repente entre un hombre y no se le pueda decir nada. Es decir, hechos evidentes. Claro. O el hecho de que tú veas a un hombre haciendo pis en un baño de una mujer y tengas que decir que es una mujer. No, es que no es una mujer, es que es un hombre. No. Y lo peor de todo es que nos obligan a tragar. Claro. Ni siquiera podemos expresar nuestra disconformidad con el tema este. Esto me recuerda los regímenes de Cuba y de Rusia, que como estés en contra de la opinión del dictador, te meten en la cárcel. Aquí estamos ya claro, las sanciones son brutales a nivel personal y a nivel administrativo. Es decir, porque las propias personas que, por ejemplo, regentan una piscina pública o algo así, es que no pueden, porque las sanciones son brutales. La ley no se puede cuestionar en sí. Se sabe que es fraudulenta, porque estoy poniendo ejemplos. Vamos a ver, es que voy a ser todavía más clara. Hay un grupo de militares de la Legión, hombres, o sea, legionarios, que han constituido una asociación de trans. O sea, es muy fácil imaginarse a un legionario pues robusto, varonil, con su barba y con sus músculos y que tú lo veas y tengas que decir que es una mujer. Pero ¿cómo va a ser una mujer? Es que es un hombre. El año pasado nos dábamos eco de una noticia de que en el Reino Unido, por el hecho de haber permitido que menores de edad pudieran voluntariamente, sin asesoramiento paterno y sin asesoramiento médico, se pudieran cambiar de sexo. Bueno, pues el resultado han sido 1.000 suicidios a los 2 años. Claro, pero es que además estos chicos, el otro día también salía un caso, porque como tampoco ni diagnóstico ni nada, tiene que ser voluntad, y nos imaginamos todos que un niño de 12 años, de 14, incluso de 16, que están en la adolescencia con todas sus dudas, con todos sus problemas, sus complejos y todo, pues que tomen una decisión que va que va a vincular toda su vida. Bueno, pues el caso de esta persona, de este niño, era que en realidad era autista, pero no se diagnosticó correctamente. Entonces, con esta ley lo que se planteó es que en realidad es que tenía una confusión de sexo y que decidiese el sexo que quería. Y efectivamente, se le aplicó, se le amputaron sus órganos, se le aplicaron el sistema de hormonación y después resultó que no era trans, que era autista, pero estaba mal diagnosticado, pero ya no tenía vuelta atrás. Claro, Entonces estamos hablando de algo gravísimo. Y estamos hablando de que un niño de 12 años
por favor, no puede ir a la excursión del colegio, no puede tomar ninguna decisión solo, no puede comprar alcohol, no puede, o sea, es que no puede hacer casi nada, pero en cambio se puede cambiar de sexo. Es que ya vemos que esto no tiene sentido. Esto es tremendo. Entonces, y la sentencia que dice el día 30 del mes pasado, que dice que el campo retira su sentencia de la ley trans, que la mayoría considera inconstitucional la mera voluntad para cambiar de sexo, ¿qué ocurre con eso? Pues lo que ocurre es que desgraciadamente llevamos unos años en España en el que se están aprobando una serie de leyes que son leyes ideológicas, que muchos habrán oído. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas leyes no buscan proteger derechos ni en la aplicación del sentido común y de la lógica jurídica. Lo que buscan es simplemente aplicar conceptos ideológicos, en muchos casos absolutamente radicales, al sistema que nos rige y que nos gobierna. Y acaba teniendo pues los desastres que hemos visto. Lo hemos visto con la ley del CSI. Cuando fue la ley del CSI, yo fui una de las juristas, entre otras muchas, que advertimos que eso iba a pasar. Se nos tachó de machistas, se nos tachó de nazis, se nos tachó de todo. Y vemos que hay más de 1.000 y pico de violadores y de pederastas en las calles. Bueno, pues esto ha pasado porque se ha aplicado una ley biológica y no se ha querido escuchar. En este caso, además de la vulneración de los derechos, quiero insistir mucho en la destrucción de las infancias. Es decir, un niño o una niña que se le cambia el sexo, se aplican los bloqueadores y se le opera y se le amputan sus órganos sexuales, de por vida es un enfermo. Doña Elena, por vida, porque se tiene que medicar siempre. Doña Elena, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho todas las explicaciones que nos ha dado usted sobre este tema tan gravísimo, sobre todo porque queriendo aplicar un tema que para algunos es lo políticamente correcto, pero para una gran mayoría, que yo pienso que es así, humanamente no es lo correcto. Porque cuando algo causa sufrimiento, estamos entrando en lo que es supuestamente la inmoralidad. Y esta ley supuestamente es inmoral porque causa sufrimiento de una manera indecible. Yo le agradezco mucho su intervención aquí, doña Elena, y espero que en otras ocasiones volvamos otra vez a ampliar e insistir en estos temas con su experiencia y con su profesionalidad, que le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Muchas Buen gracias. día. El remate con Miguel Ángel González. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.